Muy buenas tardes a todas y todos, quizá incluso buenas noches para las personas que nos siguen desde otras partes del mundo. A través del canal de televisión de Naciones Unidas. Nos gustaría, en primer lugar, pues darles la bienvenida a todas las personas que han querido acompañarnos en este Side Event. Me presento, mi nombre es Estefanía Mirpuri, soy la directora general de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina y tengo el enorme privilegio no solo de poder compartir esta hora y cuarto con todos ustedes, sino pues de moderar este Side Event de la mano de los distinguidos oradores y oradoras que me acompañan. Le voy a dar la palabra a Andrea Herrera. Ella es la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual de Colombia. Ella, como digo, nos va a introducir estos dos conceptos y además nos va a trasladar, nos va a acercar la experiencia de un proyecto que FOAL está ejecutando en Colombia, en concreto en 6 regionales, que luego ella describirá, y cómo la educación digital está consiguiendo cambiar pues, la vida de muchas niñas y mujeres indígenas con discapacidad, ¿no? Este es un proyecto pues que está a puntito de finalizar en este año 2025 y que viene a demostrar las preguntas pues, que te hago, ¿no, Andrea? ¿Cómo valorarías, con tu experiencia, la visibilidad que han tenido en Colombia las niñas y mujeres indígenas con discapacidad y qué crees o cuál es tu valoración de lo que este proyecto en concreto, Educación Digital pues para mujeres diversas con discapacidad en Colombia, está consiguiendo aportarles? Bueno, pues les agradecía la oportunidad de estar aquí compartiendo la experiencia que hemos tenido desde el proyecto y también visibilizando una realidad que aquí por lo menos ya no es una novedad y no debería serlo en ningún espacio. Y es que la visibilidad de las mujeres indígenas es casi nula. Pero cuando hablamos de mujeres con discapacidad lo es aún más. Y Colombia, pues, infortunadamente no es la diferencia. Los datos así lo demuestran. No existe una cifra concreta, clara, de cuántas mujeres con discapacidad indígenas hay en el país. Esto es relevante no solo porque no están las cifras, sino porque sabemos que cuando no hay cifras, entonces no se ve una urgencia para poder elaborar políticas públicas, asignar recursos y llevar a la acción lo que debería hacerse para que la transformación sea una realidad. El proyecto Educación Digital, Mujeres Diversas con Discapacidad, como ya lo mencionaba Estefanía, es un proyecto que tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de mujeres con discapacidad que además enfrentan otras interseccionalidades, entre esas ser mujeres indígenas. Y se realiza en 6 departamentos de Colombia que por múltiples razones son regiones afectadas por la pobreza, por la violencia, la desigualdad. Y que obviamente ya sabemos que cuando se trata de la población con discapacidad, cuando se trata de las mujeres con discapacidad y cuando se trata de mujeres con discapacidad que tienen otras interseccionalidades, esa inequidad, esa desigualdad es aún mayor. Dentro de los departamentos en los que estamos hay 3 que principalmente tienen una población alta de personas indígenas. Son Cauca, Nariño y La Guajira. En estos departamentos hemos estado trabajando, como en el resto, los otros 3 donde también estamos, pero quiero centrarme en estos, a partir de 3 componentes con los que consideramos desde la formulación misma del proyecto que podíamos contribuir a ese fortalecimiento de las mujeres con discapacidad, que en este caso también son indígenas. 3 componentes que aquí, dentro de lo que ya hemos estado hablando, se han mencionado. El primero, la participación política, el fortalecimiento de esa participación política, porque las mujeres con discapacidad tenemos que saber que tenemos una voz. Y no solo saber que la tenemos, sino hacer que se escuche, se tenga en cuenta y sea incluida en los planes de desarrollo, en las políticas, porque de otra forma esa voz no va a tener dónde resonar
y dónde hacer un eco que pueda luego beneficiar a otras mujeres que no están en el escenario. La segunda línea, también ya mencionada aquí, que es muy importante, es la prevención de violencia. Y en este caso nosotros trabajamos la prevención de violencia específicamente contra mujeres con discapacidad. Porque una vez más, mujeres con discapacidad, si no son mencionadas de manera clara, quedan diluidas dentro del resto de las mujeres. Y cuando son diluidas, son invisibilizadas. Entonces se nos olvida cuáles son esas formas específicas de violencia que puede vivir una mujer con discapacidad. Se nos olvida cuáles son esas raíces o esas causas estructurales que la generan. El capacitismo, por ejemplo, pero la falta de accesibilidad es otra. La infantilización, que la mencionaba Olga. Son causas que generalmente van a estar vinculadas a la violencia que sufre una mujer con discapacidad, más que las causas que generan violencia de género. No en ningún momento queriendo desconocer la importancia de la violencia de género, pero nos toca una vez más hacer visible lo invisible, porque si no, no se hace nada al respecto. Y en nuestra tercera línea o componente hemos trabajado la educación digital. Esta línea es una línea que tiene como propósito contribuir a que las mujeres con discapacidad visual, ciegas, con baja visión y sordociegas, se puedan formar en el uso de la tecnología, porque lo que hablaban ahorita, el acceso a la información y la educación digital son llaves que abren puertas. Pero cuando esa llave no me la entregan a mí como mujer ciega, yo quedo por fuera de las oportunidades. Y eso lo tenemos muy claro desde CONALIVI, que es la organización que, gracias al apoyo de AECID, de FOAL y en asociación con la Fundación Complutense de Madrid y la Asociación Nacional de Sordociegos de Colombia, realiza el proyecto. ¿Por qué menciono las organizaciones? Porque una vez más, este trabajo se tiene que hacer en conjunto. El trabajo de visibilizar lo que no hay, pero también hacer posible que existan opciones, se tiene que hacer en conjunto desde la academia, desde la cooperación, desde las organizaciones de personas con discapacidad, desde las mujeres con discapacidad y, por supuesto, desde el Estado. Porque si el esfuerzo no se hace conjuntamente, muchas mujeres seguirán ocultas y envueltas en ese círculo de inequidad, de violencia que nunca las va a dejar tener una propia vida, y seguirán quizás siendo las cuidadoras de otros, que es una actividad, una labor muy importante que debe ser reconocida, pero que debe ser elegida, no impuesta. Ellas tienen también derecho a decidir si quieren ser o no cuidadoras, si quieren contribuir al fortalecimiento de sus familias o ocuparse de su propio fortalecimiento. Pero si no trabajamos para que estas mujeres con discapacidad, indígenas en este caso, puedan fortalecerse, entonces siempre estarán allá, trabajando sin que nadie reconozca ese trabajo, pero lo más triste, lo más preocupante, sin que nadie las reconozca a ellas. Vuelvo entonces al componente de educación digital. En este componente formamos a las mujeres con discapacidad visual en el uso de dispositivos, en este caso computadores portátiles con lector de pantalla. Esto lo hacemos también en asociación con el SENA, que es una institución del gobierno que es la que se encarga de manera articulada de formarlas. Y nosotros, desde el proyecto, gracias al apoyo de todas las organizaciones que ya mencioné, pues estamos ahí apoyando con el trabajo de monitores, también personas ciegas, que apoyan a los formadores de las mujeres para que este proceso realmente sea efectivo, porque hay mucha deserción cuando se forma a una mujer con discapacidad que se siente sin apoyo, que no siente una comprensión. Y cuando ese apoyo lo da un par, es decir, otra persona ciega, la cosa cambia. Y cuando ese apoyo lo da una persona que, además de ser ciega, que es un referente, también es una persona indígena, no solamente se transforma la mirada de esa mujer hacia ella misma, sino de la sociedad, de su familia, frente a la discapacidad y, por tanto, de su hija, de su madre, de su hermana. Esto es súper importante. ¿Por qué menciono esto? Porque en La Guajira, por ejemplo, hemos tenido la
la gran oportunidad de trabajar con niñas de 7, 8 años, niñas ciegas, que en un comienzo, antes de que el proyecto comenzara, pues estaban en sus casas, no tenían acceso a la educación, estaban con mucho miedo. Y no lo digo porque yo lo crea o me lo hayan contado, las escuché. Niños indígenas que en su lengua guayú lo decían, con traductor obviamente, yo no sé guayú, pero lo comentaban sus familias, sus profesores, que eran niñas que les daba miedo cuando llegaba el monitor a enseñarles de manera personalizada cómo usar un computador hecho en cartón, porque primero se empezó con actividades lúdicas y pedagógicas para que ellas supieran ese aparato qué era y para qué servía. Entonces fue muy bonito luego darse cuenta cómo ellas ya no solo no tenían miedo de relacionarse con el monitor, por ejemplo, con la persona que los acompañaba, sino que además ellas mismas aparecían en videos que ellas mismas decidían que se grabaran para compartir su experiencia. Son casos, también tengo que decirlo, pocos, entre comillas pocos, en relación a la cantidad de mujeres indígenas que hay. Pero esto es muy importante, porque esos aparente pocos casos hacen grandes diferencias. Andrea, un minutito, por favor. Yo me emociono hablando. Una niña con discapacidad que en su territorio, en su comunidad, muestra o no, ella no muestra, le permiten mostrar lo que es capaz, transforma imaginarios y hace posible que otras niñas que vienen detrás o que han estado a su lado pero no visibles empiecen a contar. Quiero terminar diciendo que este es un trabajo que hay que meterle mucho empeño, porque como ya lo mencionaban, no queremos que sean casos excepcionales, 1 o 2, no, queremos que esta sea la realidad tan tangible que no sea ni siquiera necesaria contarla, porque ya sea algo común y sea como cualquier otra niña que está en el colegio, algo cotidiano. Es un compromiso de todos, queda mucho trabajo por hacer, pero ya empezamos. Y si todos nos comprometemos a continuar, la diferencia ya no va a ser una utopía, va a ser una realidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Andrea. Simplemente queremos compartir un pequeñito vídeo de 2 minutos de duración que recoge algunos de los resultados del proyecto. El video inicia con un mapa ilustrado de Colombia donde se presentan mujeres y niños indígenas con expresiones de tristeza. Luego se presentan imágenes reales de zonas rurales de La Guajira, Cauca y Nariño. Se ven escenas de talleres y capacitaciones realizados en el proyecto, maestras enseñando y mujeres y niñas indígenas con discapacidad visual usando computadores adaptados y materiales didácticos. Se incluyen los logos de las organizaciones participantes. En Colombia, en algunos territorios marcados por la pobreza, el conflicto armado y la exclusión estructural, hay mujeres que siguen sin contar. Mujeres que han sido invisibilizadas por su identidad étnica y por tener una discapacidad. Mujeres indígenas con discapacidad que no figuran en los informes, que no han tenido acceso a la salud, a la educación, mucho menos a los libros y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El proyecto Educación Digital Mujeres Diversas con Discapacidad nació para promover que esta brecha se cierre. Liderado por FOAL e implementado por la Fundación Complutense de Madrid, con Alivi y Surcoe, con la financiación de la AECID, el proyecto ha llegado a 6 departamentos de Colombia, entre los que se encuentran La Guajira, Cauca y Nariño, territorios donde la población indígena no solo es mayoritaria, es sistemáticamente olvidada. Sí, hemos llegado a algunas, a niños indígenas con discapacidad visual que hoy saben utilizar un computador, a mujeres indígenas con discapacidad que hoy empiezan a reconocer las violencias que las golpean, a mujeres y niñas que hoy se les llama por su nombre, tienen una voz y empiezan a reescribir su historia. Pero también debemos decirlo con franqueza, hay cientos a las que no hemos podido llegar, no por falta de voluntad, sino por las barreras, porque hay lugares donde no llega el Internet, ni el Estado, ni las condiciones mínimas para que una mujer con discapacidad pueda imaginar otro destino. Y eso también dice algo.
que la exclusión estructural no se resuelve con promesas ni con cifras decorativas y que no podemos celebrar avances sin mirar también lo que aún no hemos alcanzado. Este mensaje no es un cierre, es un llamado a invertir con enfoque territorial, a incluir con respeto intercultural, a insistir donde otros desisten. Porque cuando una mujer indígena con discapacidad accede a la tecnología, también accede al derecho a decidir, a participar, a educarse, a transformar su historia. Y esa transformación no es casualidad, es un acto político y debe ser un compromiso colectivo. En pantalla se lee agradecimientos. Se muestran los créditos y las fuentes del material audiovisual utilizado.